Bien, es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 3 de 4 y sigue las indicaciones antes dadas. Ok, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es ya específicamente derechos humanos y sistema penitenciario. Otra de las reformas constitucionales que hubo que no mencioné hace un ratito fue específicamente el artículo 18 constitucional. No lo mencioné hace rato porque quise dejarlo solamente para ahorita que vamos a ver ya aterrizado al sistema penitenciario. El artículo 18 constitucional es un artículo que nosotros como servidores públicos en sistema penitenciario no podemos no tenerlo en cuenta y debemos de tenerlo presente en todo momento. ¿Por qué? Porque es con lo que trabajamos día a día. Es el artículo que a mí me da legalidad a todas mis actividades que realizamos día a día dentro del sistema penitenciario. Este artículo 18 constitucional nos dice que el sistema penitenciario se basará primeramente, así con mayúsculas, bueno, yo lo estoy resaltando, nos dice, se basará bajo el respeto de los derechos humanos. Esta reforma que hubo se agrega también al principio como algo primordial, nos dice, se basará bajo respeto de los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Son estos medios para lograr la reinserción social, es decir, son 6: derechos humanos, trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Son los 6 medios que nos dice el artículo como medios para lograr la reinserción social del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir. Entonces, yo a través de estos medios, que vamos a ver en qué consiste cada uno, voy a lograr la reinserción social, pero bueno, evidentemente cada uno de ellos implica pues todo un procedimiento. Por cuanto vea derechos humanos, pues bueno, son los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias ya sabemos que tienen la obligación de protegernos y más tratándose de aquellas personas que están privadas de su libertad porque de alguna manera están a merced de una autoridad que es la que se va a encargar de darle o de garantizar su integridad en todos los aspectos, ¿sí? Entonces tenemos el primero que es derechos humanos, trabajo y capacitación. Por cuanto ve el trabajo, también el trabajo es un derecho humano que todos tenemos y que específicamente en los centros penitenciarios vamos a establecer que todas las personas, o se va a establecer que todas las personas tienen que tener un trabajo, tienen que estar trabajando. Este trabajo debe ser de acuerdo también a las aptitudes y sobre todo cuidando que sea acorde a la personalidad y que no me genere un riesgo para mi persona privada de la libertad, ¿sí? Sabemos que en los centros existe un comité técnico. El comité técnico es la autoridad que se va a encargar de determinar, es la máxima autoridad porque está compuesta por el director, que es el que lo preside, y los titulares de cada una de las áreas administrativas, los titulares de mayor, es decir, el personal de mayor rango, entonces, es decir, los titulares. El comité técnico se conforma por el director, el titular de jurídico, el titular del área de trabajo social, el titular de psicología, el titular de el área médica, el titular del área laboral, el titular del área de pedagogía. Todos ellos van a conformar, bueno, el titular de seguridad también, se me pasaba. Todos ellos van a conformar el comité técnico y en comité técnico se va a determinar el plan de actividades de toda persona privada de su libertad. ¿Qué es esto del plan de actividades? Me imagino que ustedes ya están muy relacionados con todo esto, pero vamos a aterrizarlo de manera legal. ¿Qué es el plan de actividades? Pues es la distribución de tiempos y espacios en el que una persona privada de su libertad va a realizar las actividades que se le impongan por el comité técnico. ¿Cuáles son estas actividades? Pues las que acabamos de mencionar que nos marca el 18 constitucional.
¿Qué actividades va a hacer? El trabajo, qué capacitación va a estar recibiendo para ese trabajo, la educación, qué actividades deportivas, en dónde va a estar trabajando, esas actividades, es decir, la salud no nada más se refiere a algo físico, también su salud mental, a lo mejor va a estar yendo a terapia psicológica, entonces su plan de actividades va a quedar de alguna manera es a qué hora y en qué tiempos, en cuánto tiempo y qué días voy a realizar esas actividades. El lunes voy a ir de 10 a 11 a la escuela a recibir la orientación pedagógica. De 12 a 1 voy a hacer deporte, voy a trabajar a tales horas. Eso es lo que se refiere al plan de actividades. Y entonces el comité técnico va a determinar todas estas actividades en base a lo más adecuado para mi interno, bueno, sabemos que ya no les podemos decir internos, reos, reclusos, nada. Ahorita con la ley de ejecución, el nombre correcto que les tenemos que decir son persona privada de su libertad y la abreviamos como PPL. Siempre decimos, pues el PPL ya sabemos que es persona privada de su libertad, porque ya en base a todo esto del respeto a los derechos humanos tenemos que quitarnos esos estigmas o etiquetas que le ponemos a estas personas que están privadas de su libertad. Entonces ya no les podemos decir ni recluso, ni reo, ni interno, ni nada, es persona privada de su libertad. Entonces, el comité técnico va a determinar para mi persona privada de la libertad, pues qué actividades lo más apegado a lo que a su personalidad. Bueno, eso es lo ideal. Yo sé que hay centros en donde la carga de trabajo o el personal no me da para poder tener a todos los internos donde le corresponde o en la actividad que le corresponde. Lo ideal sería tenerlo donde lo más adecuado para él. Es decir, es un interno que, bueno, perdón, es que es la práctica de estarles llamando así, pero es una persona privada de su libertad que quiere estar en fútbol. La actividad deportiva quiere estar en fútbol, pero resulta que es egocéntrico, no controla impulsos, no respeta figuras de autoridad, es violento. ¿Sería lo más conveniente para él? Pues no. ¿Por qué? Porque seguramente, siendo el fútbol un deporte de contacto, vamos a tener problemas o va a tener problemas con algún otro interno si él tiene con alguna otra persona privada de su libertad, porque tiene estas características de que no controla sus impulsos, es violento y no respeta figuras de autoridad, además de que es egocéntrico. Entonces, no sería lo más conveniente, tendríamos que ponerlo en un deporte que evitar el contacto o otro que sería más calmado. Ese es como ejemplo. Entonces, el plan de actividades, el comité técnico, regresamos, el comité técnico va a determinar toda esta actividades que va a poder tener. Estamos por cuanto ve al segundo de ellos, que es el trabajo. Entonces lo va a poner en un trabajo también que sea adecuado. Resulta que también tiene las mismas características. Es egocéntrico, es violento, no controla impulsos y quiere estar trabajando en carpintería, donde tenemos muchos instrumentos, donde tenemos pues herramienta para cortar la madera, tenemos solventes, tenemos muchas cosas que a lo mejor no serían adecuadas para él. El trabajo va a ser, se supone que todas las actividades deben de ser elegidas en base a lo que más le beneficia y en base a la personalidad de mi persona privada de la libertad, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser adecuado a su personalidad y se requiere, bueno, se pretende que todas las personas privadas de la libertad tengan un trabajo, porque a partir del trabajo, pues ellos tienen también cierta estabilidad, tanto emocional, tienen estabilidad emocional, porque al tener el trabajo les permite tener este ingreso. Muchos, aunque estén privados de su libertad, sabemos que siguen ayudando a la familia o la familia depende de ellos. Entonces, me va a generar un estrés para mi persona privada de la libertad el que no tenga un trabajo. Entonces, y además por ley tengo que darle un trabajo porque me marca
me lo marca el artículo 18 constitucional. La capacitación para el trabajo tiene que ser también en base a las aptitudes de la persona, para qué es bueno, qué sabe hacer. Yo pretendo capacitarlo para que cuando salga regularmente él aprenda un oficio o aprenda a realizar alguna actividad que pueda ser remunerada para él una vez que obtenga su libertad. Entonces puedo capacitarlo a través de las distintas, ya sea con las actividades propias del centro o a través de convenios con instituciones que lo puedan capacitar para aprender algún oficio. Entonces tenemos lo que es derechos humanos, trabajo, capacitación, educación. Se pretende que ellos reciban educación en base al nivel académico que se quedaron. Tenemos capacitación, bueno, la educación, pues alfabetización para quienes no saben leer y escribir, primaria, secundaria, nivel medio superior, lo que es la preparatoria, e incluso puede ser nivel superior. Hay centros que sí me da o que sí me permite tener una capacitación superior, siempre y cuando se realicen los convenios con estas instituciones. Sabemos que la educación es un derecho humano y aunque esté privado de la libertad, yo no puedo cortarle ese derecho humano. Si la persona quiere tener una educación media superior, es decir, preparatoria o superior ya a una universidad, tendríamos que hacer las gestiones necesarias para que pueda recibir esa educación. Y pues bueno, siempre y cuando también el centro tenga los convenios con las instituciones educativas y poder brindarle esa educación a la persona privada de su libertad. Hay veces que la ley es muy, o sea, se oye muy bonito en la ley y es lo que debería de ser. O sea, si la ley lo dice, eso debe de ser. Yo sé y en la práctica a lo mejor ustedes me van a estar diciendo, ay, pero eso cómo va a ser posible si aquí con que no den lata a los internos es más que suficiente. Hay centros, yo lo sé, que no me da para todo eso. Se está luchando y se está trabajando para que eso pueda ser. Si a lo mejor ahorita no se ha logrado, pues se pretende que se logre, que el sistema penitenciario pueda fortalecerse en la medida de que esto pueda ser posible. Hace poquito, bueno, en algún tiempo me tocó ir al penal de Almoloya, y los custodios me decían, pues es que aquí cómo, si tenemos 4.500 internos y somos, la capacidad solo para 2.000 y tenemos 4.500, ¿cómo le hacemos? O sea, es muy complicado. Yo sé, hay centros que es muy complicado, pero en la medida de lo posible se está trabajando pues para que esto pueda funcionar, ¿sí? Entonces, se supone que la educación debe ser hasta el nivel superior, apoyar a la persona privada de su libertad, darle las facilidades necesarias para que pueda tener esta educación hasta incluso nivel superior. Educación, salud. También sabemos que, bueno, la salud es un derecho humano en el que no podemos renunciar nunca ni estando privados de la libertad. Tan es así que desde un inicio, cuando una persona ingresa a un centro penitenciario, tiene que ser evaluado médicamente para que mi médico del centro me diga si viene en condiciones óptimas de salud, si vienen las condiciones que me dicen que me lo están mandando, y establecer si viene lesionado o si viene con alguna situación que no sea normal. Si viniera con una situación así, la ley nos dice, bueno, pues tenemos que darle vista al Ministerio Público y si viene con lesiones seguramente se va a aplicar el protocolo de Estambul, que vamos a ver más adelante. El protocolo de Estambul en este caso, si probablemente fue torturado o sometido a algún trato cruel o inhumano. Entonces, desde un inicio tengo que darle esa atención, ver en qué condiciones viene y este estado de salud pues tiene que estar siempre en óptimas condiciones mientras esté privado de su libertad. Sabemos que todos los centros cuentan con médicos o enfermeras que van a estar las 24 horas del día para poder estar brindando una atención de manera inmediata, ya sea que se pueda resolver ahí alguna situación médica dentro del centro y si es necesario, pues bueno, sabemos que podemos trasladarlos a algún hospital para la atención inmediata, porque o sea, se tiene convenio con instituciones públicas de salud para poder atender a toda persona privada de su libertad. Y educación, salud y deporte.
El deporte, bueno, se incluye el deporte como un medio para lograr la reinserción social, fomentar el deporte. Les comenté en un inicio que el deporte tiene que ser adecuado a mi personalidad. Se trata de no poner en riesgo a mi persona privada de libertad y ni a él ni a los demás. Entonces el deporte va a tener que ser asignado de una manera pues muy específica o muy cuidadosa para no poner en riesgo a ninguno les iba a decir de mis internos, de mis personas privadas de mi libertad. ¿Sí? Entonces son los 6 medios a través de los cuales podemos lograr, o nos dice, vamos a lograr la reinserción social del sentenciado. ¿Cuáles son las autoridades encargadas de hacer valer o hacer respetar estos derechos humanos? Tenemos lo que es la autoridad, una autoridad formal. La autoridad formal es el juez de ejecución. Actualmente sabemos que tenemos la figura del juez de ejecución y tenemos también una ley nacional de ejecución que nos da todas las facultades a este juez para poder intervenir de manera formal en el sistema penitenciario para poder hacer valer este respeto a los derechos humanos. Es la autoridad que de manera formal va a cumplir con este respeto a los derechos humanos. Tenemos la autoridad material. La autoridad material, es decir, la que físicamente, materialmente va a estar a cargo de la aplicación de una pena y de la mano con el respeto a los derechos humanos, que es la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria es la autoridad material de respeto a los derechos humanos al ejecutar una pena. Y también tenemos una autoridad que es la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y nos dice que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario es un órgano compuesto por los titulares de todo el sistema penitenciario del país. Es decir, hay direcciones generales. La Dirección General del Sistema Penitenciario del Estado de Querétaro, la Dirección General del Sistema Penitenciario del Estado de Tlaxcala, no sé. Y todos ellos, el director general, bueno, en Querétaro, por cierto, ya no es dirección general, es una comisión estatal, pero bueno, tenemos un titular, a lo mejor ahí ya no es dirección general, es un comisionado estatal, pero finalmente es la figura máxima de autoridad del sistema penitenciario de todos los estados, es quien va a conformar este sistema, esta Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. ¿Y qué hace esta Conferencia Nacional? Bueno, pues va a plantear hace muchas cosas, pero entre las más importantes es tiene como finalidad poder homologar el funcionamiento o los protocolos a seguir en los centros penitenciarios, homologar su funcionamiento, homologar los protocolos de respeto a los derechos humanos, homologar todos los lineamientos que va a tener para el funcionamiento y así como para respeto de los derechos humanos. Entonces, estas 3 autoridades son las encargadas de la aplicación como tal de respeto a los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad en un régimen penitenciario. ¿Sale? Ok, tenemos también lo que es un código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este código de conducta es un documento que también fue creado por la Asamblea General de la ONU y es un documento que consta de 8 artículos nada más. Son 8 artículos que vamos a analizar de manera, rápidamente para que quede claro en qué consiste este código de conducta. En su artículo primero nos dice: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales,
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. Nos establece que, bueno, no hace distinción para ningún funcionario, nos dice todos aquellos encargados de hacer cumplir la ley, es decir, todos los servidores públicos tenemos la obligación de hacer valer la ley. ¿Quiénes somos servidores públicos? Somos servidores públicos según el artículo 108 constitucional, todos aquellos que desempeñamos cualquier cargo o comisión en la administración pública de los 3 órdenes de gobierno. El 108 nos establece quiénes son servidores públicos y entonces nos dice este primer artículo de este código que, bueno, todos los funcionarios debemos de hacer cumplir la ley, sirviendo siempre a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales. Ok, en su artículo 2 nos dice, en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, perdón, ya me perdí, encargados de hacer cumplir la ley, respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Al respecto tenemos una ley nacional de ejecución penal y ahí nos establece cuáles son estos derechos de las personas que están privadas de su libertad, ¿sí? En su artículo 3 nos dice, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Sabemos que hay veces que es necesario utilizar la fuerza, sobre todo en el sistema penitenciario donde tenemos día a día a las personas privadas de su libertad, donde a veces no son nada tranquilos. Por eso es muy importante contar con protocolos de actuación. Yo debo de tener protocolos para todo. Para que no se considere una violación a derechos humanos, mi actuar debe de estar fundamentado o respaldado en un protocolo. Debemos de tener protocolos para todo, protocolo de ingreso, protocolo de egreso, protocolo para traslados, protocolo de protección civil, protocolo para revisión. Entonces, evidentemente, protocolo para uso de la fuerza. Si yo no cuento con protocolos es algo muy delicado, porque entonces ¿cómo estoy, en dónde fundamento mi actuar? Debo de tener esos protocolos. Hay veces que es necesario, les decía, no es nada fácil estar lidiando con las personas privadas de su libertad, sobre todo cuando son personas que amanecieron estresados, enojados, drogados, o no han podido conseguir su droga y entonces eso les genera el estrés. Nos enfrentamos sobre todo sí, ese respaldo que tienen de las autoridades, sí, el respaldo que deben de tener, pero hay veces que es exagerado. Por ejemplo, a mí me tocó una vez que un interno se quejó ante derechos humanos porque decía que lo poníamos a barrer su celda. Entonces él decía que él no quería barrer su celda, que pues, ¿por qué lo poníamos a barrer? Derechos humanos, para mí fue sorprendente cuando vi la resolución de derechos humanos y nos dice, efectivamente, él no está ahí para barrer, él está para compurgar una pena y para recibir un tratamiento. Yo me quedé así como que, ¿cómo es? ¿Y ahora qué hago? ¿Contrato personal de limpieza o cómo? O sea, yo considero, eso es algo muy personal, yo considero que el hecho de que se pusiera a barrer no estábamos violentando ningún derecho humano. Pero bueno, derechos humanos así lo consideró. Afortunadamente ahorita con la ley de ejecución ya es un derecho para ellos hacer el aseo es una obligación, perdón, es un derecho para ellos tener el aseo de sus celdas, realizar el aseo de sus celdas. Pero anteriormente era así como que, bueno, eso me tocó una experiencia a mí de que no lo pongas a barrer, esa no está para barrer. Entonces, todo nuestro actuar debe de ser en base a protocolos. Si yo tengo mi protocolo y actúe en base a mi protocolo, lo más probable es que no vamos a tener ningún problema cuando seamos observados por alguna autoridad, ¿sí? Ok, el siguiente nos dice
Las cuestiones de carácter confidencial de que se tenga conocimiento, de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de justicia exijan estrictamente lo contrario. Esto, es decir, debemos de guardarnos y reservarnos toda información que tengamos, sobre todo si es información confidencial. Esto nos dice que es en razón de proteger sobre todo el estigma social, la etiqueta y la reputación de la persona privada de su libertad. Yo no puedo estar divulgando cuestiones privadas o cuestiones confidenciales de que atañe a cualquier persona privada de la libertad. El siguiente nos dice, ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra o amenaza de guerra, amenazas a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Tiene que ver con el delito de tortura. No podemos, sabemos que el delito de tortura lo comete cualquier servidor público que en función de en atención a sus funciones, inflinja sufrimientos físicos o psicológicos con motivo de una investigación, ya sea a esta persona o a sus familiares. Digo, a una persona en específico o a sus familiares. O puede ser que lo sea un particular, pero con auxilio o con la orden o con el hostigamiento de un servidor público. Siempre tiene que haber un servidor público de por medio. Y nosotros no podríamos alegar de que fue orden de mi director, fue orden de mi superior inmediato, de que teníamos que golpear o hacer tal cosa que implique algún trato cruel, inhumano o degradante con la persona privada de su libertad. Eso sí no será ninguna justificación. No podremos alegar que me lo ordenó mi jefe inmediato o alguna situación extraordinaria, ¿sí? El siguiente nos dice, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y en particular tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. Lo habíamos comentado que la salud es un derecho humano y ya sea por personal adscrito al centro penitenciario o por personal directamente en el hospital porque la persona fue llevada a recibir atención a una institución exterior del centro. El siguiente nos dice, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esta índole y los combatirán. Pues bueno, sabemos que la corrupción es motivo también de prestarnos a todo tipo de violaciones y en este caso, pues violaciones a derechos humanos. Entonces, pues evidentemente, pues también está totalmente fuera de esta aplicación, fuera cualquier acto de corrupción. Y por último nos dice, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley respetarán la ley, también harán cuanto esté a su alcance para impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente código, informarán de la cuestión a sus superiores y si fuera necesario a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tengan atribuciones de control o controversia. Pues nos habla sobre la obligación de reportar o hacer del conocimiento cualquier otra instancia, cualquier violación a este código. Este código, repito, es un código de conducta para los funcionarios encargados de cumplir la ley y sobre todo aquellos funcionarios que tratan con personas arrestadas o privadas de su libertad, que es lo que nos atañe a nosotros. Ha terminado el video 3 de 4. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicies a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla.
Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.